Bueno, en esta ocasión me gustaría hacer un recorrido por lo que es el ser humano, sus características, su naturaleza y la sociedad. Am, Como es sabido, todos somos habitantes de un planeta, somos ciertos organismos que formamos parte de ella y vivimos en ciertos territorios donde cada cual tiene que ajustarse a sus condiciones climáticas, geográficas, etcétera. Um, para ser más breve, yo siempre que hablo me gustaría referirme a Cuba, porque yo nací allí y mis experiencias son de allí. He vivido mucho tiempo en los Estados Unidos y tengo otro tipo de criterio de lo que es la vida en este sistema. Por eso me gustaría comentar sobre lo que son las sociedades y cómo eso influye en la vida del ser humano y cómo el ser humano hace posible que funcione la sociedad en la que habita. En todas las sociedades existen un gobierno, porque por supuesto tiene que haber un guía. Ya hace mucho tiempo los hombres vivían solos, los aborígenes, y la vida era más difícil. Entonces, con el tiempo se fueron organizando, se fueron dando cuenta que la vida en comunidad es más segura y es más productiva. Y emocionalmente es mejor. Entonces, el ser humano tiene muchas características. Primeramente es un individuo. Entonces, el ser humano como individuo se divide en varios, en varias personalidades, ¿no? No personalidades, tiene varias características que lo forman. Eh, por ejemplo, está el organismo, que eso es desde el punto científico, somos un organismo. Está el individuo, es la característica de cada persona. Está la persona, ya cuando ese individuo está educado y funciona en un sistema, ya pasa a ser una persona. Está el animal, que es la naturaleza, porque no somos la flora, somos parte del reino animal. Somos inteligentes, somos homo sapiens, estamos más educados, más preparados, de acuerdo al sistema y la sociedad en que vive. Y está su naturaleza, que es todo en común. Y la parte biológica, que es lo que lo forma como organismo. Eh, en ciertos tipos de individuos, como todos sabemos, se presentan distintas características. Esas características que forman al individuo es lo que lo hace la persona que llega a ser dentro de la sociedad en que vive. Entonces, la sociedad, que es el mejor método de vida que ha creado el hombre y desarrollado el hombre a través del tiempo, eh, trata de educar a las personas según las necesidades tecnológicas, industriales, económicas y los recursos naturales que se explotan en la región donde vive. Porque el hombre comenzó a crear, a cultivar, inventar, experimentar, hasta que alcanzó cierto desarrollo. Con el tiempo empezó a recorrer los mares en busca de nuevos territorios, pero principalmente en busca de alimentos. Cuando el hombre descubrió los alimentos, la fuente alimenticia del mar, creó grandes flotillas, embarcaciones y llegó a crear tanto alimento que empezó a comercializarlo porque existen partes en los grandes continentes, grandes territorios que no tienen acceso al océano. Pero ¿qué pasa? Que aquella gente que vive en el medio de los territorios que no tienen costas, entonces dependen de estas personas para poder tener acceso al marisco, que es una fuente alimenticia increíble y abundante porque es natural.
Con el tiempo, esas personas que estaban en la costa se fueron dando cuenta de que se le podía hacer un buen negocio, un buen mercado, obtener riqueza. Y por supuesto su trabajo debe ser remunerado, de eso se trata la vida, ¿no? Ya que se creó el capital para poder tener una forma de comercio. Porque el intercambio, llegó un momento en que ya el intercambio no era tan conveniente, es decir, no era tan próspero, porque tú puedes intercambiar pescados por vaca, pescado por coco, eh, casas por terrenos, por un decir, eh, costas de las playas, eh, por los ríos que están monte adentro, por terrenos de selvas llenos de un montón de recursos. Entonces, en realidad, eh, eso no funciona, no funciona. No funciona porque el acumulamiento de riqueza tiene que ser representado por algo. En este caso, siempre es respaldado por el oro. Pero ese oro es representado comercialmente por el dinero, el capital, la ocurrencia. Entonces, al crear el capital, ya el hombre dice, bueno, ya yo no quiero que me des vacas por pescados, porque yo no tengo de por dónde poner las vacas, yo no sé cuidarlas, yo no sé cómo funciona el sistema de ganadería, yo no soy campesino, yo no me crié ahí adentro, yo lo que sí sé es que yo soy un pescador y conozco el mar y conozco dónde están todos los tipos de alimentos que puedo obtener, en qué región, cómo buscarlos. Sin embargo, el que el ganadero está ahí dentro y él sabe cómo atender los animales, cómo hacer todo ese negocio. Está el campesino que hace lo mismo con sus plantaciones. Y está el minero que conoce las minas y saca los minerales. Y así está todo tipo de campos en el que el hombre desarrolló y creó una fuente de comercio. Entonces, el que más dinero hizo, el que más dinero obtuvo, al crear una asociación, pues hizo una compañía, hizo empresas y dijo, mira, vamos a tener un representante en cada sector de la economía para poder alimentar a la región. Eso ya es parte de los gobernantes, parte de nuestra región para que todo el mundo tenga acceso y para que poder comerciar, para enriquecernos, porque con el avance, con la tecnología, la industrialización, ya después se hace más necesario tener un capital, porque si vas a ir del otro lado del océano y quieres comprar algo y traerte unos contenedores de cualquier tipo de cosa que compres allá, pues lo pagas con el dinero, no que tienes que ahora llevar 2000 vacas y 30 puercos y 60.000 gallinas para ir a cambiarla por un poco de manzanas y peras y cosas que se dan en el otro lado de la región y cruzar el océano con una cantidad inmensa de pescado para entonces regresar con cocos y boniatos y minerales. Es decir, ya todas esas cosas para unas cantidades menores dentro de una región. Entonces por eso el dinero, la moneda, el capital, empezó a formar parte de lo que es el comercio y a representar tu poder adquisitivo en la sociedad. Después vinieron las construcciones, las viviendas y todo lo que forma una estructura social con respecto a lo que es la convivencia dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, dentro de todo aquel el espacio donde la persona cohabita. Y entonces, pues yo no voy a estar construyendo casas y hoteles y mansiones y cosas así. Y entonces a cambio que tú me pagues con vaca, porque el precio es inmenso. ¿Cómo voy a yo a recibir animales por algo que me cuesta tanto? Porque en el sistema de construcción, pues entonces están aquellos sectores que tienen los materiales
la gavilla, las gravillas y las industrias que crean las cosas con que se construyen esos edificios, esas viviendas, las ciudades. Es decir, todo se convirtió en un sector. Existen países donde el gobierno controla todo eso. Y como es gubernamental, pues ellos se encargan de que todo funcione para el bien de la comunidad. Existe el sistema que se le dice capitalismo, donde todas las empresas son independientes y cada cual se enriquecen para el bienestar de sus dueños. Pero el gobierno siempre va a controlar lo que es el mercado, el libre mercado. Y en estas grandes industrializaciones, pues siempre van a haber unas compañías que tienen todas las empresas, que dominan todos los sectores. Es decir, estamos hablando ya de un hombre con una inteligencia tremenda. Y con el paso de la historia se han ido desarrollando los armamentos, han ido desarrollando la educación, el hombre se ha convertido más inteligente, pero existe un problema. Eso no sucede en todas las regiones, porque el campesino no tiene ninguna necesidad de desarrollar inteligencia ni educación, porque él realmente es un elaborador de productos. Él trabaja su campo, él conoce su sistema climático, él conoce la naturaleza de sus tierras, él sabe cuándo el producto nace, cómo lo empaqueta, dónde lo lleva, dónde lo conserva. Está el pescador que sabe en qué área están las distintas especies que son comestibles y las que son más caras y las que no. Qué tipo de flotilla necesita pedir ahí. Está el constructor de embarcaciones que tiene que convertir las embarcaciones para comerciar y navegar largas distancias en el océano, y la que solamente crea condiciones para aquellos que van de pesca. Y por supuesto, con los conflictos que siempre han existido, las flotillas de guerra, los portaaviones, los cruceros, tú sabes, todos los destroyers, todos esos tipos de embarcaciones, y que es parte de lo que son los que crean los armamentos también, la defensa. Pero no me quiero meter mucho en el terreno de lo que es la guerra y lo que tiene cada quien. Sencillamente estoy explicando todo esto porque todo esto que he mencionado está hecho por el hombre. Y aquí está la cosa. La estructura, las grandes edificaciones, las bellas pirámides, las maravillas del mundo, las paredes, las grandes paredes del muro de la China, eh, ¿sabe? Todas esas cosas grandes y famosas que el hombre creó, son cosas que fueron hechas por grandes personas que existieron y que existen y que siguen existiendo y siguen desarrollando tecnologías, conocimientos de la industria médica y de investigaciones, los que van al cosmos, los que descubren todos los, investigan los océanos, las profundidades, los que estudian la ciencia, los que estudian la vida animal, los insectos, las plantas, los que estudian los territorios, los geólogos, eh, los paleontólogos, es decir, toda esa serie de instituciones que a través del tiempo se han dedicado a hacer ciertos estudios y ha sido de modo independiente, pero luego han formado parte de lo que son los gobiernos. Y los gobiernos eh, se han agrupado en organizaciones internacionales para así de esa manera tener un orden y saber cómo llevar el planeta de modo que sea conveniente para todos los habitantes. Es decir, que como quiera que lo mire, el hombre por obligación tuvo que reunirse y olvidarse de que eran dueños de una región, de eran dueños de la otro pedazo, de que este tiene el petróleo, que aquel tiene los animales, que este tiene los campos frutales y este tiene los océanos donde hay más especies de peces y así sucesivamente.
¿Por qué? Porque para poder tener un sistema justo, tiene que haber un orden y tiene que haber una organización donde todo el mundo pueda tener acceso al comercio, ya sea con un pago o con un pago adelantado o con un préstamo, pero que en sí cada cual tenga derecho a vender sus recursos y obtener recursos que no se dan en su región. Y todo funcionó y sigue funcionando, pero funciona, pero siempre existe la diferencia y ahí está la influencia de las características del ser humano, el individual. Todas estas consecuencias es todo por el ser humano. Si no hubiera existido el ser humano y el planeta estuviera vacío, pues no existiera nada de lo que acabo de mencionar. No es algo que ya no conocemos. Yo sencillamente estoy tratando de hacer un recuento de qué es y cómo está formado los sistemas en que nosotros vivimos y por qué es importante la influencia de las características del ser humano, porque todo es una cuestión de humanos. Por ejemplo, los animales, a mí que me gusta mucho siempre meter al león, los animales, ellos no desarrollan de esa manera, ellos son animales, son salvajes, ellos viven en la naturaleza, ellos solamente lo único que tienen que hacer es adaptarse a sus cambios climáticos y cuando llega cierto tiempo que vienen las carencias, emigrar, migrar. Las aves migran, los grandes tribus que se alimentan de la hierba y esas cosas migran cuando les falta el agua, que por supuesto ahí es donde los cocodrilos, porque para su desventaja, ellos siempre tienen que cruzar donde quiera que ellos van, siempre existen grandes ríos y ahí es donde viven los cocodrilos. Entonces así es como único esas necesidades que ellos tienen de cruzar al otro lado o que tienen de explorar sus otros territorios o porque le están huyendo a los leones o quieren vivir en un lugar más salvo pero los leones y esas fieras siempre van a ir tras de ellos porque necesitan vivir, no importa dónde ellos vayan, ellos van detrás, pero en el paso de un lado a otro está la gran frontera reinada por los cocodrilos. Entonces las cosas están hechas como que es una conveniencia, es una cadena alimenticia que está hecha así. Porque pudiera existir un camino donde ellos no tuvieran que pasar por los ríos. Pero no, el gran creador, el que creó todas estas cosas, lo creó de esa manera. Para que el cocodrilo, los hipopótamos y esos animales que están ahí, las anacondas, las pirañas, los peces, todos esos animales que viven en ese hábitat tengan un modo de cómo alimentarse. Porque esos animales que están ahí, anfibios, que pueden salir a la tierra, ellos no pueden ir por la selva atrás de animales, porque en la tierra ellos quizás no den alcance a muchas de las criaturas terrestres, a no ser que lo tomen por sorpresa. Y estarían muy lejos del agua. Y como son anfibios, pues ya no es parte de su naturaleza, de su clima. Y no se pueden adaptar porque son anfibios, viven en el agua. Sin el agua no fueran anfibios. Está como el dragón de Komodo, que es parecido a ellos, un reptil, la serpiente que se puede adaptar a los dos medios, pero casi siempre está en la tierra. Eh, Todo es como un rompecabezas bien organizado. Cada pieza va en su lugar y no en ningún otro lugar, porque si no, no funciona.
Esto es una observación global, no en general, generalizando todo lo que forma la existencia, el medio ambiente y lo que caracteriza la naturaleza de este planeta y el ser humano. Porque todo esto en la parte de los humanos ha sido creado, elaborado y desarrollado por ellos con el paso de los tiempos. Los animales tal vez se pueden ser más hábiles, se hacen más inteligentes, crean mejores maneras de protegerse, algunos se vuelven más feroces, eh, conocen más los territorios, ya saben dónde tienen que ir cuando viene el cambio de clima, la seca, esas grandes secas, que se secan los ríos y ellos tienen que cruzar. Y ya saben que por donde van a pasar, que ahí lo están esperando los cocodrilos. Cuando no lo está esperando, tarde o temprano tienen que ir allí a tomar agua. Y el cocodrilo lo sabe. Porque si no, el cocodrilo estuviera nadando, estuviera viviendo de plantas y peces que estuvieran ahí en el fondo. Si los cocodrilos se comen todos los peces que están ahí, aunque no le va a alcanzar para cubrir sus necesidades alimenticias, pues ellos prefieren la carne porque nacieron carnívoros también, ¿no? Bueno, ahora que ya más o menos expliqué lo que es la naturaleza humana y parte de sus características, cómo influyen en el sistema, en este planeta, como hemos llegado a desarrollar hasta cierto punto, me gustaría entrar en lo que es el ser humano como individual, sus características y cómo se relaciona de acuerdo a la sociedad o la sociedad en que vive.